tal? Bienvenidos a Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes y este 29 de noviembre, ya a punto de terminar este mes, vamos a recordar estos 26 meses de este acto ominoso, de esta desaparición. No sabemos el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y queremos hablar de ello porque no solamente se trata de un mes más de esta desaparición, de que no sabemos si fueron ejecutados, si fueron torturados, si fueron llevados a algún campo de amapola para trabajar. Ya sabe que hay en Guerrero algunas zonas donde ni el ejército mismo puede acceder. No sabemos dónde estén los jóvenes, no sabemos, como dice la Visitaduría General de la PGR, la suerte de los 43 estudiantes. Hoy nos vamos a referir a una documentación que se dio a conocer en diversos medios de comunicación este fin de semana y tienen que ver con una investigación que mandó a hacer la propia Visitaduría, que duró del 20 de mayo al 2 de septiembre, prácticamente 3 meses, en que integrantes del MP federal se pusieron a investigar las actuaciones, el expediente que se abrió con motivo de esta desaparición de los jóvenes. Recordará usted, entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre del año 2014, por supuesto una desaparición que marcará el pésimo gobierno del señor Enrique Peña Nieto en el regreso del PRI a la presidencia de la República y con su regreso las desapariciones masivas de gente inocente. En este documento, que consta de más de 1000 páginas, es sumamente interesante porque se hace referencia al GIEI. Recordará usted que el GIEI presentó 2 informes, que es este grupo de expertos internacionales que contrató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que expertos internacionales vinieran y coadyuvaran en la indagatoria que realizó la propia PGR con motivo de la desaparición de los estudiantes. Hubo 2 informes. Uno lo presentó, si mal no recuerdo, el 6 de septiembre del año 2015 y el último lo presentó este año 2016. En ese año hizo una revelación que verdaderamente confirmaba la sospecha que muchísimos mexicanos han tenido, que es que esa verdad histórica no fue tal, fue una mentira histórica y existen serias dudas sobre los restos encontrados en el famoso río de Cocula, cerca del basurero de Cocula, donde se habrían encontrado supuestos restos de los jóvenes de Ayotzinapa. En aquella ocasión, el GIEI mostró un video, por cierto, grabado por este excelente fotógrafo y camarógrafo José Jiménez, quien fue el único que hizo esas tomas, y en ese video se establecía que Tomás Herón, entonces encargado de investigación criminal de la Policía Federal, él había llevado a uno de los implicados, a uno de los presuntos implicados en este caso de la desaparición y miembro también presuntamente del grupo criminal Guerreros Unidos, lo llevó a hacer una detección de dónde estaba localizado todas estas bolsas. En este reporte que hace la Visitaduría de la PGR, se investigan los dichos del señor Tomás Herón y si es cierto que actuó o no conforme a la ley. Mire, en cualquier otro país, simplemente lo que hizo el señor Tomás Herón hubiera bastado no solo para su destitución, sino para que le hubiera sido llevado a juicio porque violentó las garantías individuales, el derecho que tenía este joven presuntamente implicado en los hechos, al no estar presente su abogado. Además, esta diligencia que se realizó en el río Cocula, cerca del basurero Cocula, se realizaron y nunca fueron incluidas en el expediente
de todos estos hechos, y lo que hace la visitaduría es determinar quiénes son los funcionarios, los policías que debieron de haber sido sancionados. Está en contra de lo que hizo el señor Tomás Herón, y es muy importante. Ya sabemos que cuando lo da a conocer el GIEI, justamente en su último informe, nos confirma lo que muchísimos sospechábamos, que era una mentira histórica, que se sembraron evidencias, que se sembraron estos restos y, para colmo, no fue incluido en el expediente. Pero el hecho de que hoy lo esté diciendo la propia autoridad federal, cuando ya no está el señor Tomás Herón ahí, pero Tomás Herón, recordemos que fue destituido del cargo, no por ese motivo, y no fue destituido, fue removido, ¿sí? Y le dieron otra posición igual de importante, que es el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que hace este cuerpo de visitadores de la PGR luego de investigar y revisar todo el expediente y en especial la actuación del señor Tomás Herón? Lo que hace es confirmar lo que había dicho el GIEI, que actuó de manera irregular, de manera ilegal, que violentó bastantes leyes bajo las cuales él se regía como funcionario federal, pero sobre todo llama a que integrantes del 27 Batallón con sede en Iguala sean llamados a declarar. Usted recordará que la segunda comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de la desaparición de los jóvenes, esta segunda comisión llamó a declarar al 27 Batallón de Infantería. Se reunieron en el año 2015, por ahí, hace justamente un año, en noviembre del año del 2015, se reunieron con el general secretario de la Sedena, el general Cienfuegos, y ahí el general les tomó la palabra de que querían visitar el cuartel general, dijo que iba a acceder, lo cual llenó de júbilo a los propios integrantes del GIEI, porque era lo que ellos habían estado demandando. Sin embargo, a pesar de que se estuvo realizando una serie de reuniones para ver cuál iba a ser la metodología, cómo iban a ser las preguntas, hasta qué punto podían los integrantes del ejército hablar sin que se afectara la propia investigación. Todo esto se estuvo poniendo sobre la mesa para que los diputados pudieran tener este acceso a el batallón. Recuerde usted también que los propios padres de familia de los jóvenes solicitaron desde el propio día de las agresiones, acudieron al 27 Batallón, no se les dio auxilio y después estuvieron insistiendo de manera constante de que se les permitiera entrar a las instalaciones del batallón porque ellos sospechaban que ahí pudieran estar sus hijos. Bueno, pues el general Cienfuegos lo acepta un año después, en noviembre del 2015, de que se tenga acceso por parte de integrantes de la Cámara de Diputados, y curiosamente un integrante del Partido Verde hace el papel el de golpeador en lugar del PRI. Él da la cara y dice que no es posible que se dé a conocer o que se tenga acceso, y además ya habían hablado los diputados en el mes de noviembre con el propio general, por lo cual deciden que no es necesario hablar nuevamente con los integrantes del ejército, con los del ejército mexicano, y ahí se le da carpetazo. ¿Por qué me estoy refiriendo a estos hechos? Porque justamente en este grosso expediente que realizó la visitaduría de la PGR está exigiendo, ¿sí?, que se le dé acceso a los militares y que se les pueda tomar una declaración. Y también es muy importante porque hay un general que era el que estaba a cargo de la zona militar, el general Saavedra, que inmediatamente después de los acontecimientos fue trasladado a Acapulco, se le sacó de la escena del crimen, se le protegió y tan solo la semana pasada ya fue destituido, fue removido de Acapulco porque los crímenes continúan. ¿Qué fue lo que sucedió también? Que él era el
el jefe de mando directo del capitán Crespo, que a su vez el capitán Crespo era el encargado de este 27 batallón. Un batallón que de sus integrantes llegó, y así lo dice el GIEI y así lo dice la visitaduría de la PGR cuando cuestiona los actos del señor Tomás Herón, también cuestiona que un integrante de este 27 batallón se haya acercado a un policía que tenía todavía vivos a los estudiantes y los estaba subiendo a algunos vehículos y le pregunta ¿a dónde van a llevar a los jóvenes, a los chavos? Y este policía le dice, los vamos a llevar a Huitzuco y allá el jefe va a decidir qué hacer con él. Esta fue una revelación del GIEI y hoy la propia visitaduría de la PGR está exigiendo que a este integrante de los militares se le llame a declarar para que explique por qué no detuvo a los policías locales que tenían a los jóvenes. Y concluye con algo totalmente devastador, que es una mentira histórica, o sea, se resquebraja toda la verdad histórica que estableció el señor Jesús Murillo Caram, y dos, dice que de haber actuado, que haber atendido sus obligaciones el ejército, los muchachos hoy estarían vivos o por lo menos sabríamos cuál fue la suerte de ellos. Bueno, los dejo con este video que fue tomado por Omar, uno de los estudiantes de Ayotzinapa, en un evento, una marcha más que se realizó el sábado pasado aquí en la Ciudad de México para exigir a 26 meses de la desaparición de los jóvenes su presentación con vida. En este momento viene la marcha de los padres de Ayotzinapa, son 26 meses, 26 veces ya hemos pasado esto. Ahorita se van a encontrar. Ellas están recorriendo el país y ahora van a realizar el encuentro, van a saludar a los padres de Ayotzinapa, porque solamente entre ellos podrán escuchar su dolor, sentir su dolor. Y bueno. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hace más de 2 años. Somos la caravana de madres centroamericanas. Venimos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua buscando a nuestros hijos desaparecidos. Son migrantes que han desaparecido en el camino, en el paso por México con la intención de llegar a Estados Unidos, y aquí en este país han desaparecido y no sabemos qué ha pasado con ellos. Estamos en la misma lucha, estamos en el mismo dolor. Ellas vienen desde Centroamérica y se han querido unir a ustedes, han querido conocer su dolor, han querido saber cuánto tiempo tienen ustedes de estar en esta lucha, en este caminar, exigiendo verdad y justicia, porque eso es lo que nosotros como familiares es lo que queremos. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Jesús Cervantes. Está usted en Zona de Impacto, donde esta parte la vamos a dedicar a hablar de la intolerancia, de la presencia de la ultraderecha y de cómo doblegó este sector retrógrado de nuestra sociedad al Ejecutivo y al Legislativo. La derecha avanza, el Ejecutivo se doblega
y desgraciadamente el Poder Legislativo se somete. ¿A quién se sometió? Bueno, pues a estos grupos de derecha que emprendieron toda una actividad, tanto de cabildeo, a través de los grupos más retrógrados de la Iglesia Católica y también a través de las organizaciones sociales agrupadas en este grupo tan diverso que se llama Frente Nacional por la Familia, que no se sabe bien a bien cuál de todas las organizaciones la encabeza, porque no hay una cabeza que esté visible, ¿sí? Siempre ellos hablan de que son un gran conglomerado. Este gran conglomerado presentó una serie de movimientos, toda una campaña en redes sociales para manifestarse en contra de los matrimonios del mismo sexo, aquella propuesta que hizo, aquella iniciativa presidencial que presentó el señor Enrique Peña Nieto aquel 17 de mayo, donde se permite no nada más la adopción por personas del mismo sexo, sino el matrimonio. Recuerde usted que el matrimonio ya está permitido en nuestro país, en por lo menos 20 estados de la República, pero la iniciativa presidencial lo que presenta es que sea a nivel nacional, que ya no tengan las personas que tienen preferencia sexual por el mismo sexo, no tengan que estarse trasladando a distintas entidades para poder lograr su cometido y sobre todo que tengan todos estos derechos sociales como los que tiene un matrimonio conformado por hombre y mujer, derechos sociales que les confiere la ley, como por ejemplo, ¿cuáles? El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando fallece la esposa o el esposo, la mujer o el hombre, deja una pensión y esta pensión la cobra el que queda vivo, tiene derecho también a inscribir la mujer o el hombre a su cónyuge para que se le pueda dar atención médica. Hay una serie de beneficios que se otorgan como matrimonio. Bueno, estos beneficios sociales, lo que hacía esta iniciativa, que creo, a mi parecer, la única iniciativa buena, plausible que ha presentado el gobierno del PRI a cargo del señor Enrique Peña Nieto, que es permitir los matrimonios del mismo sexo. Cuando esto se da a conocer, el mismo día 17 de mayo, la Conferencia Episcopal saca un comunicado donde habla de que los matrimonios no es lo mismo un matrimonio entre personas del mismo sexo que uno conformado por hombre y mujer. Lo que hace esta conferencia episcopal dice que las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo no pueden equipararse jamás con un matrimonio. Y mire, tenemos un pequeño video, porque después de esta primera declaración de la conferencia episcopal del día 17 de mayo, empieza toda una campaña, tanto a nivel social, en redes sociales, como a nivel de comunicados que empieza a emitir este aglutinado que le digo se llama Frente Nacional por la Familia. Empiezan a convocar incluso a manifestaciones en los estados y a manifestaciones a nivel nacional. Hay tanta presión que definitivamente se tiene que reunir el 4 de julio, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, el señor Enrique Peña Nieto, en privado con integrantes de la Comisión Episcopal. Pero antes vamos a presentar un pequeño video que grabó Ernesto Ledesma, el director de Rompeviento. En una de las marchas entrevista a uno de los integrantes y vea usted lo que ellos estaban enarbolando. Oiga, se ha dicho que la postura de ustedes, que con la postura de ustedes hay una discriminación. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? ¿Cuál es su idea? Nosotros no discriminamos absolutamente a nadie. Lo único que defendemos es que la única manera de generar vida es a través de un hombre y una mujer. Y que la forma natural para tener hijos es un hombre y una mujer. Amamos, respetamos y queremos a los homosexuales. Yo tengo grandes amigos homosexuales que están en esta marcha por la familia, porque tampoco están de acuerdo. Entonces, ¿Cuál sería la propuesta de ustedes
para generar condiciones de igualdad en cualquier género y en cualquier postura política, social, religiosa. Que se siga respetando el matrimonio como matrimonio. Las uniones legales que ellos quieran tener, que lo dejen como legales. ¿Cuál es el punto de esto? A ver, si nos vamos por fechas, veremos que el 17 de mayo se presenta esta iniciativa. Una iniciativa presidencial que justamente por venir del Ejecutivo, del partido mayoritario en la Cámara de Diputados y venir de su jefe, se pensó que sería avalada inmediatamente cuando diera arranque el último periodo ordinario de este año, que arrancó el día 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre de este año. Sin embargo, empezaron a suceder cosas bastante extrañas, como la elección del día 5 de junio, una elección que perdió el PRI en Veracruz y en Aguascalientes. Gana el PAN y en esas dos entidades, tanto los obispos el de Jalapa y el obispo de Aguascalientes empezaron a hablar, empezaron a llamar a la gente a votar por aquellos candidatos que estuvieran a favor de una concepción para lograr la vida y donde participara el hombre y la mujer. Es decir, veladamente se hablaba en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El PRI, enfurecido porque perdió estas elecciones, culpa a la Iglesia Católica, culpa a los obispos, a los integrantes de distintos cultos por haber intervenido en política y lleva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación de estas dos elecciones, impugnación que finalmente se aborda hasta el mes a fines de septiembre, principios de noviembre. No recuerdo ahorita la fecha exacta, se aborda y finalmente se da para atrás y se mantiene el triunfo tanto del PAN en Veracruz como del PAN en Aguascalientes. ¿Por qué es importante esto? Porque después del fracaso del PRI en esas elecciones, el ex candidato presidencial del PRI en el año 2000, el señor Francisco Labastida Ochoa, dijo que uno de los motivos por los cuales su partido había perdido estas elecciones había sido por la iniciativa de Enrique Peña Nieto para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es, pudiera considerarse como un absurdo, o como que realmente los obispos tienen una gran capacidad de convocatoria y pudieron echar abajo una elección. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió que no era así, pero a partir de ahí, la SEM se empezó a preocupar. La Comisión Episcopal se reúne el 4 de julio en privado, en secreto, con el señor Enrique Peña Nieto y le pide que sea congelada dicha iniciativa. Esto empieza a tomar forma. El Ejecutivo se empieza a doblegar finalmente porque con esta reunión le da la orden a los diputados federales de que congelen efectivamente, como lo pide la SEM, la iniciativa. Y esto lo vemos claramente cuando el 11 de agosto el señor César Camacho Quirós, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y posteriormente el 23 de agosto el señor Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado de la República, dicen que la iniciativa no está entre los temas urgentes para tratar en el siguiente periodo, es decir, entre septiembre y diciembre. Dice Emilio Gamboa que no es un tema que le interese a la sociedad, que la sociedad esté preocupada por ella, ¿no? Entonces, ahí nosotros empezamos a ver cómo realmente esta parte de la derecha, de la ultraderecha, logra su primer cometido, ¿sí? Pero no conformes aún con esto y con el temor de que fuera reabierto el tema en la propia Cámara de Diputados, tienen una segunda reunión con el señor Miguel Ángel Osorio Chong el 27 de septiembre. La SEM
la Comisión Episcopal Mexicana con, perdón, es la conferencia, no es la comisión, es la Conferencia Episcopal Mexicana con el señor Miguel Ángel Osorio Chong, tienen una reunión en secreto donde nuevamente estos integrantes de la SEM ya no le sugieren ni le piden que congele la iniciativa, sino que le dan la orden de que desaparezca la iniciativa, es decir, que no se quede en un cajón, sino que se le dé cuello. El señor Miguel Ángel Osorio Chong lo que les dice es que el proceso, todo el engranaje del legislativo ya estaba echado a andar, es decir, la iniciativa ya había llegado a la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva ya la había turnado a 2 comisiones para que fuera, en una se dictara la opinión y en otra se dictaminara a favor para luego llevarla al Pleno. Por lo tanto, no podían dejar que esta votación se detuviera. ¿Qué es lo que hace el PRI? El PRI, el Verde, el PES, el PANAL establecen toda una estrategia donde la primera semana de noviembre determinan que no la van a dejar pasar de las comisiones, es decir, jamás llegará al Pleno, pero no solo eso, no tendrá siquiera oportunidad de sacarse del cajón de la congeladora y llevarse al Pleno en los próximos meses o años que quedan por el gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Y a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos emitió un dictamen a favor de la propuesta del señor Enrique Peña Nieto el día 4 de noviembre, documentos prueban ello. Estos documentos se los estamos mostrando aquí en Zona de Impacto. Y después, curiosamente, presentan una opinión en contra, donde hablan totalmente de improcedente esta iniciativa porque se estaría afectando el federalismo de los estados. Así, cuando llega esta opinión a la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza el PRD, curiosamente hacen mayoría el PRI, PAN, PANAL y el PES y echan para atrás, a pesar de que el presidente de la comisión y el secretario técnico estaban emitiendo también un dictamen a favor. Con esto queda totalmente olvidada esta iniciativa, ya no se podrá presentar en lo que queda de esta legislatura por parte del Ejecutivo Federal. Sin embargo, hay otra posibilidad. La posibilidad es la presión que ejerza el Frente Nacional por la Familia, este grupo de derecha, para que se modifiquen los artículos de la Constitución y ya no siquiera se pueda presentar como nueva iniciativa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe, se murió Fidel Castro y la derecha sigue avanzando. Y si no, ahí tiene a Trump. Nos vemos. Muchas gracias.